Hola, en esta ocasión vamos a hacer una guía para el despeje de fórmulas, sobre todo en el área de física, aunque de hecho, pues el despejar es algo que viene de las matemáticas, es algo que se aprende de hecho en álgebra, pero pues dado que algunos de ustedes me han estado pidiendo el cómo saber despejar, el cómo le hago para despejar de una ecuación, pues vamos a revisar un poquito del álgebra, un poquito de las propiedades básicas que se necesitan para saber cómo despejar y vamos a ver tres ejemplos puntuales de fórmulas para poder despejar. Esta guía o estos pasos los pueden aplicar en cualquier fórmula que vean, siempre y cuando sepan pues todas las reglas matemáticas o puedan hacer uso de las matemáticas, que realmente es lo complicado. Para empezar, vamos a hablar sobre igualdad matemática. Cuando nosotros tenemos una ecuación que decimos x es igual a 2 por no sé qué, a la quién sabe qué, significa que de un lado, tanto de un lado del signo igual como del otro, tenemos el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos 3 es igual a 3, a es igual a por x es igual a x, 2 más 3 es igual a 5. Esto es algo realmente fantástico en las ecuaciones porque estamos diciendo que lo que hay de un lado, hay del otro. Tú puedes representarlo como quieras, lo del lado izquierdo y lo del lado derecho como quieras, pero es lo mismo. Imagínense una balanza, ustedes ponen de un lado un peso y del otro lado ponen otro peso. La balanza siempre va a estar equilibrada, siempre va a haber un equilibrio porque es lo mismo. Entonces, primero hay que tener en cuenta esto, la igualdad matemática. Cuando yo pongo un signo de igual en una ecuación, significa que lo que está del lado izquierdo es igual a lo del lado derecho. No importa qué tan feo se vea de un lado o de otro, sigue siendo lo mismo. Siempre se debe cumplir esa igualdad. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre leyes matemáticas. Por ejemplo, la ley conmutativa dice que se puede cambiar el orden de los términos sin alterar el resultado. Por ejemplo, en una suma, si nosotros sumamos a más b, esto es igual que sumar b más a. No cambia, va a ser el mismo resultado. Si nosotros ponemos de un lado 7, va a ser lo mismo que nosotros pongamos 7 o que pongamos 2 más 5. 2 más 5 es 7, da igual. ¿O qué tal si ponemos 4 más 3? Esto da 7. Esto es igual a 6 más 1, que también es 7. En el caso de los productos, si multiplicamos x por a, es lo mismo que multiplicar a por x. Aquí lo vemos con números. Si multiplicamos 6 por 5, es lo mismo que si multiplicamos 5 por 6. En ambos lados de la ecuación, ambas multiplicaciones nos dan 30. Y 30 es igual a 30. Entonces siempre se cumple la igualdad. Por ejemplo, aquí, si multiplicamos x por y por z, es lo mismo que si multiplicamos z por x por y. No afecta nada. El orden de los factores no va a alterar el producto. La ley asociativa nos dice que se pueden agrupar o juntar números en diferentes formas y obtener el mismo resultado. Es decir, por ejemplo, si aquí tenemos a más b más c, esto es igual a sumar primero a más b y después sumarle el c. O podemos sumar primero, o podemos tener a más b más c, sumar primero el b y el c, y es lo mismo que a más b más c por separado. O podemos juntar los términos, es decir, a más b más c primero igual a más b primero más c. Estas ecuaciones todas son iguales entre sí. No pasa nada, todas son iguales. Simplemente es la forma en la que lo representamos. Estamos asociando términos, estamos asociando valores, pero realmente no afecta en nada la igualdad. Tenemos aquí la ley distributiva que nos dice que se puede multiplicar por un número a cada uno de los términos. Es decir, se puede repartir el producto de la suma. Por ejemplo, es cuando hacemos lo de la factorización, que es muy famoso y muy conocido. Cuando tenemos a por x más b por x, es lo mismo que si nosotros multiplicamos a y a b por x. ¿Se dan cuenta? Esto es lo mismo que esto. Si tenemos 2x por a más 2b, es lo mismo que tener a 2x de a más 4xb. Es igual. El lado derecho es igual al izquierdo. Si tenemos 3
por 2 más 1 es igual a tener 3 por 2 más 3 por 1. Esto nos da 9. De cualquier forma, es igual, se cumple la igualdad, que es lo que les decía al principio. Siempre se va a cumplir la igualdad. Y es algo que nosotros debemos tener en cuenta y nada más vamos a utilizar estas leyes para pues poder despejar, pero nunca vamos a poder romper la igualdad. Siempre la vamos a conservar. Lo que se hace de un lado de la ecuación se hace del otro. Tenemos los elementos inversos. Por ejemplo, en una suma, si tenemos un número positivo, el inverso de ese número sería un número negativo. En una multiplicación, el inverso es la división. Si tenemos un número que está multiplicando, su inverso sería 1 entre ese número, el inverso del número. ¿Ok? 1 entre A, por ejemplo. A está multiplicando, lo paso del otro lado o lo invierto y queda como 1 entre A. El inverso de elevar una potencia es la raíz de esa potencia. Por ejemplo, A a la n, el inverso sería la raíz elevada a la n de A. Por ejemplo, si es A al cuadrado y yo quiero sacar el inverso de A cuadrado, tendría que sacar la raíz cuadrada de A. Ahora tenemos las propiedades de los exponentes, que también es muy importante para resolver ecuaciones. Sobre todo, lo más común es encontrar ecuaciones de segundo grado, o sea, ecuaciones cuadráticas. Y pues igual es de mucha utilidad saber las propiedades de los exponentes para poder despejar alguna ecuación que esté elevada al cuadrado. Tenemos que cuando un término está elevado a una potencia y lo multiplicamos por el mismo término pero elevada a otra potencia, esto es igual a una suma de las potencias. Es decir, aquí tenemos a la n por a la m. Esto va a ser igual a, dense cuenta que a no está cambiando, pero va a estar elevada a la potencia n más m, es decir, las potencias se suman. Y aquí tenemos el ejemplo. X al cubo más x a la cuarta, perdón, x al cubo por x a la cuarta es igual a x a la potencia 3 más 4, es decir, x a la 7. Cuando se dividen dos términos iguales con potencias diferentes, lo que se hace es restar las potencias. Por ejemplo, aquí estamos dividiendo a la n entre a la m. ¿Qué es lo que nos va a ocasionar esto? Bueno, que tengamos a la n menos m. ¿Se dan cuenta? Aquí en la multiplicación se sumaban las potencias, en la división se restan. Y tenemos aquí el ejemplo, x a la cuarta entre x a la 2. Entonces tendríamos x a la 4 menos 2, que es igual a x cuadrada. Aquí, cuando un término elevado a una potencia es elevado a otra potencia, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Pues bueno, vamos a multiplicar esa potencia por la nueva potencia. Es decir, tenemos a la n que está elevado a la m. Entonces vamos a tener a la n por m. Lo que es igual a este ejemplo, que podemos ver aquí, x a la potencia 5 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x elevado a la 5 por 2, que es igual a x a la 10. Ahora, cuando tenemos dos términos que son diferentes, por ejemplo, A y B, pero están elevados a la misma potencia, o sea, la potencia n, podemos nosotros juntarlos. Es decir, A a la n por B a la n es igual a por B, todo esto elevado a la n. Y aquí lo tenemos, dos términos dos términos diferentes elevados a la misma potencia. X al cubo por y al cubo. Esto es igual a x por y, todo esto elevado al cubo. Y también tendremos que cuando se dividen dos términos diferentes elevados a la misma potencia, es lo mismo que si nosotros los dividiéramos y los eleváramos todos a la potencia, es decir, si los agrupamos. Por ejemplo, a la n entre b a la n es igual a entre b, todo esto elevado a la n. Y aquí lo vemos. X a la 7 entre y a la 7 es igual a x entre y, todo elevado a la 7. Ahora hay que ver algunas cosas básicas del despeje. Por ejemplo, si yo tengo aquí
x más a igual a 0, esta ecuación, y yo quiero despejar a x, ¿qué es lo que hago? Pues paso a restando, o lo que es igual, y de hecho lo que es correcto, es decir, yo resto en ambos lados de la ecuación a. Si aquí le pongo menos a, si aquí pongo menos a más x, y aquí pongo menos a, entonces esta a se cancela con esta y me va a quedar esto, x es igual a menos a. Eso es lo correcto de decir, pero es más fácil decir que a se pasa de un lado a otro. Es lo más fácil y lo vamos a tratar de manejar así porque realmente es más simple de explicar de esa manera. Por ejemplo, aquí tenemos a x menos b igual a 0. Si yo quiero despejar a x, ¿qué hago? Pues paso a b de este lado, pero como estaba restando, ahora lo paso sumando y nos queda de la siguiente manera. X es igual a más b, a b positivo. Y como el 0 estaba de este lado de la ecuación, pues 0 no resta ni suma nada. Es lo mismo si escribiéramos más 0 o menos 0, no pasa nada. B más 0 o B menos 0, pues el 0 no cuenta, ¿ok? Ahora, por ejemplo, tenemos AX igual a 2. Aquí se está multiplicando a por X y del otro lado tenemos a 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues pasar a esta A dividiendo al otro lado de la ecuación. Así tendría a X igual a 2A. Aquí tengo X entre B igual a 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer para despejar a X? Pues pasar a B del otro lado de la ecuación multiplicando. Estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. Y me va a quedar X igual a 3B. Ahora con las potencias. Si yo tengo que X cuadrada es igual a 25, yo necesito saber cuál es el valor de X, no de X cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Saco la raíz cuadrada de este lado y saco la raíz cuadrada de este lado. La raíz cuadrada de x cuadrada es x. La raíz cuadrada de 25 es 5. Me queda este resultado. X es igual a 5. Recuerden que al sacar raíz cuadrada tenemos un número positivo y un número negativo, que pueden ser 5 positivo o 5 negativo. Menos 5 elevado al cuadrado también nos da 25. Entonces, tengan en cuenta eso cuando respondan o cuando saquen una raíz cuadrada. Pueden tener dos resultados o dos valores de x, un valor positivo y un valor negativo. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, que cuando nosotros expresamos 1 entre a, es lo mismo que si nosotros pusiéramos a la menos 1. Es decir, esta a está a la 1, pero si aquí del denominador lo paso al numerador, pues me va a quedar a la menos 1. Tenemos el otro caso, si tenemos 1 entre b a la menos 4, si yo paso b al numerador, me quedará b a la 4, o sea, el exponente cambia de signo. Este exponente era menos, pasa más. Este exponente era más, pasa menos. Y tenemos este caso, cuando un número está elevado a una potencia que es una fracción, por ejemplo, un tercio, es lo mismo que poner raíz cúbica. Si fueran, no sé, si fueran, por ejemplo, 2 tercios, tendríamos una raíz cúbica de a cuadrada. No se les olvide eso porque también es importante para despejar, no tanto en física, sino para los problemas de matemáticas en general. Ahora, ¿cuáles son los pasos para despejar? Realmente es muy simple. Primero hay que elegir cuál es la variable que queremos despejar y después debemos aislar esa variable o el término que contenga esa variable de uno u otro lado de la igualdad. No importa de qué lado escojamos, si el izquierdo o el derecho. Simplemente hay que mantenerlos aislados, es decir, lo que es despejar. Por ejemplo, aquí tenemos a 2x más 3 de un lado y del otro lado tenemos a y más x más 8. Esta es la igualdad. Ahora, si yo quiero despejar a x, tengo que pasar a x que está del lado derecho al lado izquierdo y al 3 que está del lado izquierdo al lado derecho. No importa si lo decido hacer al revés, da lo mismo. Lo importante es que me quede con un lado solo con las x. Las x todas de un lado, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. Yo voy a escoger el izquierdo. Entonces, al pasar
más x al lado izquierdo pasa como menos x, y al pasar más 3 al lado derecho pasa como menos 3. Hacemos la resta, tenemos las variables x, 2x menos x, eso es igual a x. 8 menos 3 es igual a 5. Y ya queda despejada x. Es todo lo que teníamos que hacer para despejar a x de esta ecuación. X es igual a y más 5. Aquí tenemos algunos ejemplos. El primero es muy fácil. El primero es la ecuación de la velocidad igual al desplazamiento entre el tiempo. Y si yo conozco, por ejemplo, el valor de la velocidad y el valor de tiempo, lo único que me faltaría saber es el valor de la distancia. Yo sé que mi ecuación es esta: velocidad es igual a la distancia o el desplazamiento entre el tiempo. Tengo la velocidad, tengo el tiempo, quiero saber el valor de la distancia o el del desplazamiento. Entonces, despejo de esta ecuación. ¿Qué es lo que hago? Pues para que esté solita, nada más me falta quitarle la t. Para quitarle la t, esta t está dividiendo, pues la paso a este lado multiplicando. Y ya, simplemente la velocidad por t es igual a d. Puedo pasar la d del lado izquierdo y dejar estos del lado derecho para que me sea más fácil de leer. No importa, es lo mismo, sigue conservando la misma igualdad. Esto es igual a esto. Ahora simplemente sustituyo. b vale 10, t vale 5. 10 por 5, 50. Segundo entre segundo es igual a 1, entonces me quedan solo metros. Y d vale 50 metros. Esta sería la respuesta. Ahora, ¿cómo sé si estuvo correcto? Bueno, si yo pongo en esta ecuación el valor de d que acabo de sacar y pongo el valor de t que ya sabía, pues me debe dar el valor de b, el valor de la velocidad que yo también ya lo sabía. Entonces 50 metros entre 5 segundos es igual a 10 metros sobre segundo. Podemos confirmar que sí, que era el valor inicial, que de hecho está bien nuestro despeje, nuestra fórmula, porque podemos sustituir el valor que nos dio en la ecuación original y nos da. También podemos sustituir el tiempo, perdón, podemos despejar el tiempo. Aquí tenemos el tiempo que está dividiendo, lo pasamos a este lado y ya pasa multiplicando, como lo tenemos aquí en esta ecuación. Fíjense en esta ecuación, simplemente para dejar ahora el tiempo solo, hay que pasar a b de este lado, y como b estaba multiplicando, va a pasar dividiendo. Por eso es que nos va a quedar t es igual a d entre b. B estaba multiplicando, pasa dividiendo ahora. D no le hicimos nada, se queda ahí tal cual. Y T pues también se queda tal cual. Igual, si sustituimos los valores que tenemos, 50 metros entre 10 metros sobre segundo, esto nos da 5 segundos. Recuerden, este S que tenemos aquí es como si tuviéramos una S a la... es como si tuviéramos una S a la menos 1 cuando la pasamos. Cuando hacemos la división nos queda una S a la menos 1 en el denominador. Cuando la pasamos al numerador, este menos 1 se hace positivo y por eso nos queda S. ¿Ok? Es como si tuviéramos esto. 1 entre S, cuando lo dividimos entre 1 entre 1, se multiplica este por este y este por este. El resultado de hacer esto nos da 1 sobre S. Es lo mismo. Ahora tenemos este ejemplo un poco más difícil. Bueno, en este ejemplo, ahorita no se fijen en esto de aquí, en este ejemplo tenemos esta ecuación, que es la altura igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Conocemos el valor de la velocidad inicial, la gravedad, la altura, simplemente queremos calcular cuál es la velocidad final. ¿Cuál es el primer paso? Multiplicar ambos lados de la igualdad por 2g para eliminar las fracciones. Es decir, nosotros queremos aislar a esta velocidad final al cuadrado, a este término. ¿Qué es lo que hago? Yo multiplico ambos lados de la ecuación por 2g. Cuando multiplico 2g en este lado, este 2g se cancela con el otro 2g. ¿Ok? Esos 2g se cancelan.
pero de este lado sí que se multiplica y queda 2g por la altura. Y de este lado, como esto da 1, pues ya no ponemos nada. Ahora, como segundo paso, esta velocidad inicial al cuadrado que está restándose de este lado, la pasamos al lado izquierdo y va a pasar sumando. Y tenemos 2g por h más la velocidad inicial al cuadrado. Eso es igual a la velocidad final al cuadrado. Ahora, nosotros no queremos la velocidad final cuadrada, queremos la velocidad final. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada de velocidad final al cuadrado es la velocidad al final. Y la raíz cuadrada de todo lo que está aquí, de todo este lado de la ecuación. Sería la raíz de 2g por la altura más la velocidad inicial al cuadrado. Y ya ese sería el despeje. Nosotros podemos meter los valores numéricos aquí, sacar la raíz cuadrada y sería todo para resolver el problema. Ahora tenemos este otro problema que es con la ley de gravitación universal de Newton. Aquí tenemos la fuerza, tenemos la masa 2, tenemos la constante gravitacional, tenemos el valor de la distancia, pero queremos calcular m1, la masa 1. ¿Qué es lo que hacemos primero? Multiplicamos en ambos lados de la ecuación por d al cuadrado. ¿Para qué? Para del lado derecho eliminar las fracciones. Y así nada más nos queda g por m1 por m2. Y del lado izquierdo nos queda d cuadrado por f. Ahora, ¿qué hago? No quiero a g ni a m2 de este lado de la ecuación. Entonces, a ambos los paso del lado, del lado izquierdo. Como ambos están multiplicando, van a pasar dividiendo. Entonces me queda de la siguiente forma. D cuadrada por f entre g entre m2. Esto es igual a m1. ¿Ok? Y hasta ahí ya despejé a m1. Simplemente igual la puedo pasar esta m1 del lado izquierdo y a esto del lado derecho y no cambio la igualdad y se me facilita más ver cómo tengo mi ecuación. Y ya, es así de simple el despeje. Este es un despeje un poco más difícil, que lleva más pasos, pero no deja ser igual de fácil, con operaciones muy simples, la verdad. Tenemos esta ecuación, que es la energía cinética inicial más la energía potencial inicial igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Es de la conservación de la energía, no importa, lo importante es ver aquí. Queremos despejar este término, la velocidad final. El valor de la masa no nos la da la ecuación, no nos la da el ejercicio, pero no es necesario y ahorita vamos a ver por qué no es necesaria la masa. Al final no necesitamos este valor. Tenemos el valor de la velocidad inicial, tenemos el valor de la gravedad, de la altura inicial, de la altura final y solamente queremos el valor de la velocidad final. Solamente nos falta conocer una variable. ¿Qué hacemos primero? Pues aquí dejamos solo este término de acá, el término que contiene la velocidad final. ¿Cómo lo hacemos? Pasando todo este término de acá, mg por la altura final, al lado izquierdo. Aquí estaba sumando, acá va a pasar restando y aquí lo tenemos. Después, hay que eliminar de este lado de la ecuación a un medio de m. ¿Para qué? Para que nos quede solo la velocidad al final solita, que nos queda aislada. ¿Cómo la hacemos para eliminarla? Pues tenemos que multiplicar toda la ecuación, o sea, de ambos lados de la ecuación, por 2 entre m, que es esto de aquí. Cuando nosotros multiplicamos esto por un medio de m, nos da 1. Es lo mismo que tener 1. Entonces, se eliminan del lado derecho y tenemos a b a la velocidad final al cuadrado solita. Ahora, ya que multiplicamos de los dos lados de la ecuación por 2 entre m, desarrollamos esta multiplicación. Yo tuve que multiplicar 2 por 1 entre m del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho yo sé que me quedó
me quedó 2 entre 2 por m entre m, que eso es igual a 1. Por eso ya no lo pongo, pero eso es lo que tengo aquí. Me quedó ese 1. Del lado izquierdo tengo que hacer la multiplicación para ver qué términos puedo quitar. Y al hacer la multiplicación me doy cuenta que me da 2m entre 2m por la velocidad inicial al cuadrado. Esto también se hace 1. 2m entre m, estas m's se hacen 1 y nos queda solamente el 2. Aquí tenemos 2m entre m, también se quita m y nos queda solo el 2. ¿Se dan cuenta? Estamos dividiendo todo lo que es igual. 2m entre 2m es 1. 2m entre m es 2. 2m entre m es 2. Ahora que ya desarrollamos toda la multiplicación, quitamos las variables que equivalen a 1 y nos queda la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g por la altura inicial menos 2 veces g por la altura final es igual a la velocidad final al cuadrado. Algo que se recomienda hacer ahora es asociar a las variables que son iguales o las que son comunes. Por ejemplo, aquí tenemos que 2g y 2g se repiten. Entonces podemos factorizar y poner 2g por la altura inicial menos la altura final. Si nosotros multiplicamos a 2g por esto, obtenemos esto de arriba. Pero obviamente es más fácil tenerlo factorizado. ¿Para qué? Para que sea menos larga nuestra ecuación y para que tengamos que meter menos números al cálculo. Una vez que asociamos los términos comunes, sacamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para tener a la velocidad final solita, para quitarle ese potencial al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de todo esto de aquí. Y ese sería nuestro resultado, ese sería el despeje. Simplemente puedo cambiar la velocidad final al lado izquierdo y el resto al lado derecho para que se me haga más fácil de visualizar, pero ese es el despeje. Realmente es bastante simple. Bueno, espero que les haya servido y cualquier otra duda, pues igual escríbanme.